Seguimos en el marco del 31º Congreso de Medicina General de la República Argentina en la ciudad de Bariloche, dialogando en este caso con la profesora de Filosofía de la Universidad Nacional del Comahue, Susana Paponi. Gracias, Susana, por estos minutos. ¿Cuál era tu expectativa al venir a un Congreso de Salud? ¿Y con qué te encontraste? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Bueno, ante todo, gracias por la posibilidad de comentar algo acerca de esto. Bueno, la verdad es que siento que fui amablemente invitada para aportar algo que en rigor de verdad tiene que ver con investigaciones, con mi trabajo de investigación desde hace unos cuantos años, que es esta idea acerca de los vínculos y de la singularidad en las formas de relación en la actualidad, que sin ninguna duda son bien diferentes de lo que eran hace 20 o 30 años atrás. Bueno, la expectativa era más que nada aprender, porque mayoritariamente se trata de un campo de saber, de la medicina y de toda la práctica de salud. Soy usuaria, digamos, entre comillas. Además muy complejo, ¿no? Además absolutamente complejo. Y por otro lado me empezó a entusiasmar muchísimo porque veía que se acercaban cantidades de trabajos desde distintas áreas, de distintas modalidades de pensamiento y sobre todo desde distintas formas de prácticas de salud, no solo de centros de salud hospitalarios, sino de prácticas, no sé, vecinales, comunitarias, etcétera, etcétera. Sí, muchísimas perspectivas y muy disímiles. Sí, muy interesante eso. Genera un poco de ansiedad porque, bueno, indiscutiblemente no se puede asistir a gran parte de la cantidad de propuestas que hay, porque es como muchísimo en varias sedes. La verdad que es un mega evento y felicito la posibilidad de hacerlo realmente. Y por otro lado, me obligó a pensar mucho más puntualmente la cuestión que tiene que ver, como digo, con mi investigación, pero más relativo a salud, para hacer un planteo que tuviera que ver con el esquema de pensamiento, con el objetivo, digamos, del Congreso. Así que bueno, en principio la expectativa era a ver qué están pensando en este área, que sin ninguna duda la medicina es uno de los ámbitos en los que en los últimos, yo diría 50 años, hay unas modificaciones que ya no pueden medirse en términos de que ha evolucionado o de que hay nuevas tecnologías, sino en términos de que la medicina es radicalmente otra, porque la enfermedad es radicalmente otra, porque el enfermo no es el enfermo de hace 50 años. Porque la sociedad es otra. Exactamente, y porque, bueno, en principio que es básico, digamos, ha habido lo que nosotros en filosofía llamamos un quiebre epistémico, en principio a partir de la cibernética o podríamos decir de la informática, pero en cuanto a la vida, que sería como el objeto, digamos, de estudio de la medicina y la salud, la vida ya no consiste en organismos que cumplen funciones en relación con otros organismos, sino en información. A partir del código del ADN, digamos, de la decodificación del ADN, claramente vida ha dejado de ser organismos que cumplen función, sino que es organización de datos, es información. Por lo tanto, indiscutiblemente esto incide en la forma de mirada médica sobre la enfermedad, incide en la construcción de nuevas enfermedades y por lo tanto en la construcción de nuevos conceptos de salud o de nuevas formas de, incluso diría yo, hasta de consumir salud o consumir enfermedad, ¿no? Porque también hay como una, bueno, la medicina, no cabe ninguna duda, es una de las ciencias o de los saberes más ligados a un comportamiento capitalístico, diría un autor francés, de alta regulación de los cuerpos, ¿no? La medicina es un ejercicio de poder sobre los cuerpos. Es un negocio vinculado al cuerpo. Bueno, para también decirlo, es un negocio, además. Pero quiere decir, como práctica médica, pero digamos, hay de las dos cosas, ¿no? Porque por otro lado hay una cuestión en lo que vos señalás respecto de lo económico, donde la práctica de la salud ligada directamente a lo que llamamos farmacopea o a la industria farmacológica, indiscutiblemente es una gran empresa. Una gran empresa que además produce gigantescos dividendos y obliga a determinadas investigaciones, ¿no? Es decir, es como una gran máquina que va produciendo líneas y líneas de fuga y líneas de pensamiento y se instalan modalidades que generan lo que a nosotros nos interesa en el campo de la filosofía analizar, que es precisamente el control social sobre los cuerpos, ¿no? Es decir, la indicación y la incitación a que los cuerpos, digamos,
se comporten de X manera o deban ser inducidos a comportarse de X maneras. Esto en las prácticas de los últimos años lo vemos muy claramente cuando bueno, cualquiera habla acerca de, no sé, de las dietas que funcionan mejor. De las dietas no estoy hablando de la dieta para adelgazar, estoy hablando de la dieta alimentaria en términos de qué alimentos consumimos, qué se debe consumir, qué se debe hacer, si hay que, no sé, bueno, consumir X alimentos u otros no. Y se van generando como guetos, digamos, ¿no? De saberes. De saberes y de imposiciones de saberes, más que de saberes, ¿no? De imposiciones de... Por otro lado, a su vez, se va clasificando y desclasificando la sociedad por grupos. No sé, hace unos cuantos años atrás, esto digo, no es que la medicina se impone sobre, sino que es toda una práctica que genera modalidades que terminan siendo más genéricas. Pero decía, hace unos cuantos años atrás, bueno, había un mundo vegetariano, ¿no? O sea, había gente, pero bueno, ahora el mundo vegetariano en realidad está abierto en un abanico de cantidades de pequeños subgrupos, que a su vez está presente eso en, por ejemplo, uno saca un pasaje para hacer un viaje, creo que en terrestre, pero básicamente estoy hablando de pasajes aéreos, y podés elegir el menú, digamos, del vuelo, ¿no? Cuando estás haciendo el vuelo de larga distancia. Y es infinita la clasificación de dietas que podés pedir, ¿no? Del menú light, del menú no sé qué. Bueno, todo eso tiene que ver con una mirada médica que va dando, digamos, en base a algo que se llama ciencia médica y paramédica, bueno, ordenamientos acerca de qué se concibe como salud, al menos desde el punto de vista de lo que se ingiere. Pero por otro lado es una ciencia y una práctica que incide, no sé, en lo que conocemos ahora como prácticas deportivas, como la cantidad de horas que hay que caminar por semana, etcétera, etcétera. Sí, está presente en muchos ámbitos de la vida. Eso estoy usando como ejemplo para graficar lo que quería decir hace un rato como una práctica que produce claramente, o sea que es una práctica de control social y que produce, incita a determinados comportamientos, en fin, y se van generando por ese camino nuevas enfermedades que a su vez hay que volver a controlar o volver a planificar sobre ellas o volver a... y se va generando por otro lado, en el plano de medicina y de salud, una demanda que es infinita, una demanda en derecho, porque por otro lado la posibilidad técnica y tecnológica de tratamiento o de atender a ciertas no sé, enfermedades o faltas de salud se amplía, ¿no? La medicina tiene hoy a la mano cantidades de elementos, ya sean químicos, ya sean físicos, o sea, exclusivamente tecnológicos, bueno, aunque lo químico también puede ser tecnológico, con los que no contaba hace 30 años atrás, ¿no? Es decir, un tratamiento de fertilización asistida, por ejemplo. Y deviene rápidamente un espacio de justicia, en el sentido de se reclama el derecho a la posibilidad, digamos, de que las obras sociales paguen esto, ¿no? O sea, digo, no es poca cosa lo que estamos llamando o lo que es el campo de la medicina y de la salud en esta etapa, digamos, que nos toca vivir, en este presente que nos toca vivir. Y que entonces ahí encontrarse con una importante cantidad de gente que está pensando la medicina en términos de lo relacional, está pensando la medicina en términos de escuchar, oír otros saberes, de plantearse otras posibilidades de concebir lo que es salud y lo que es enfermedad, y de no imponer pautas de salud o pautas de enfermedad, a mí me parece sumamente desafiante y sumamente interesante. Susana, en relación a lo que estabas planteando aquí en la charla, en el Congreso, ¿por qué hacer hincapié en el sujeto a la hora de pensar la salud? Bueno, yo me inclino por ir abandonando, ya habría que abandonarlo totalmente, la noción de sujeto, que remite a una forma de concebir lo humano, a una forma de subjetivación que fue propia del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, pervive, seguimos pensando o seguimos en el cotidiano, se sigue hablando de sujeto, de individuo, etcétera, etcétera. Nosotros más bien estamos pensando en formas de procesos de subjetivación y de modos de subjetivación, es decir, de modos de ser o modos de existencia
que no responden a una definición del sujeto racional o del individuo, por caso responsable ante la ley, sino, o individuo como constituido como una esencia, digamos, que sin la cual no podríamos pensar lo humano. Más bien estamos pensando en identidades móviles, en modificaciones constantes de eso que llamamos subjetividad, y lo vemos en la práctica cotidiana en la misma medida en que las personas debemos hacer adaptaciones o modificaciones constantes, porque bueno, vivimos en una época en lo que nosotros llamamos una experiencia de la cultura, en la que no nos experimentamos a nosotros mismos como sabiendo qué hay que hacer o sabiendo cómo pararnos en este mundo, porque ni los saberes perviven, o sea, se mantienen a lo largo del tiempo, sí, va mutando, ni, exactamente, ni la realidad es algo estático, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, en esa modificación, ergo, eso también quiere decir que lo que llamamos sujeto, o sea, lo que las personas nos modificamos incluso imperceptiblemente. Tendemos, hasta por una cuestión de angustia existencial, quizá a pensar el mundo en clave sería un muy estática. buen alumno de filosofía. Perfecto. Sí, la filosofía fue inventada precisamente para calmar esa angustia. De hecho, en las sociedades que podemos llamar arcaicas, pero no en el sentido despectivo, sino por otra forma de estar en el mundo, de plantearse la relación con el mundo, con los otros y consigo misma, no existe esta cuestión, digamos, de identidad o de ser una esencia que conforma lo humano, y yo diría se soporta con lo que eso quiere decir en filosofía, de buena manera esta cuestión de que se es parte, digamos, de un universo, ¿no? Solamente es Occidente el que no pudo soportar esta cuestión de ser un exiliado, ¿no? O esa angustia a la que vos haces referencia, y fue a lo largo del tiempo poniéndole distintos nombres, digamos, y exigiendo lo uno y lo mismo, ¿no? Quiero decir que una identidad, una forma de ser idéntica a sí misma, que no acepta esta cuestión de que ni sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué estamos haciendo aquí, digamos, ¿no? Claro. Entonces todos esos discursos que aseveran esas identidades son falsos. Sí, son ficciones, realidad son ficciones, pero el problema no es que sean ficciones, porque finalmente todo es ficción. El problema es haber creído o exigir que sean verdades absolutas. Ese es el drama de Occidente, digamos, ¿no? Y la medicina, más de 4 veces, tiene ese comportamiento sobre los individuos, ¿no? La medicina occidental se ha instalado como la verdad científica sobre los cuerpos. Hoy la medicina, por ejemplo, afronta problemas, decíamos hace un momento que ni los médicos son los mismos médicos de hace tiempo, ni la medicina es la misma, ni la enfermedad es la misma, ¿no? Hoy la verdad es que en plena época de sociedad del conocimiento, sociedad informática o sociedad de la información, prácticamente se está afrontando esta cuestión de que la medicina se las tiene que ver en un ámbito en el que no hay enfermo materialmente, sino que lo que hay son imágenes de enfermedad. De hecho, cualquiera de nosotros va al médico y no hay una relación cuerpo a cuerpo en el sentido de leer el cuerpo. Lo que hace el médico es enviar a hacer estudios y luego lee las imágenes del resultado de estudios, digamos, ¿no? Y esos resultados, esos estudios son normalmente imágenes, ¿no? Conocemos la tomografía, la ecografía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya no hay es como si el enfermo fuese esa imagen. Lo que lee el médico, digamos, es esa imagen, y a su vez lee absolutamente mediatizado por una cantidad de elementos que no tienen que ver propiamente con la medicina, sino con la posibilidad o la capacidad tecnológica, la capacidad administrativa de leer imágenes. ¿Cómo romper todo esto, Susana? Es muy complejo, ¿no? Pero pensando en la labor cotidiana... No sé, yo lo primero que contestaría es que se arreglen los médicos, que se arregle la medicina. Eso es como una definición genérica, más bien universal, del modo médico, el modo de enfermedad de estos tiempos. De hecho, la medicina actual atiende enfermedades que hace no muchos años o no mucho tiempo no existían. El ataque de pánico, la anorexia,
el autismo, por ejemplo, ¿no? Y que son además grandes decodificadores de modos de conducta y de islas de personas, digamos, ¿no? Acotadas a una cierta observación médica. Por lo tanto, se generaron prácticas diferentes, ¿no? Para mí, que trabajo desde el punto de vista filosófico y no médico, mi investigación tiene que ver, digamos, con cómo es esto, cómo ocurre esto, pensar cómo ocurren cómo emergen estos acontecimientos. Si algo se puede decir es que habría que trabajar y mucho en percibir formas de relación de los unos con los otros que no nos lleven como resultado a esas líneas de muerte que son ese tipo de enfermedades. En todo caso, dejar que los cuerpos se enfermen por envejecimiento, por ejemplo, cosa que ahora es muy difícil, sobre todo porque la medicina hoy tiene dos grandes problemas, la salud y la enfermedad, porque tanto la salud como la enfermedad incitan al discurso médico, digamos. De hecho, conocemos infinidades de casos de personas muy mayores, vaya a saber qué quiere decir hoy en día muy mayor, ¿no? Pero de todas maneras, personas muy mayores que están bajo cierto ensañamiento, se dice en médico, en términos de que hay tecnología para respirador, para esto, para aquello. Pero bueno, ahí no hay vida en rigor de verdad, o por lo menos no hay calidad de vida, o lo que la medicina llama calidad de vida. Sin embargo, la medicina tiene la tecnología a mano para, no sé si tratar, pero sí para abordar eso, digamos. Entonces, finalmente, cantidades de personas de muchos años que mueren, no sé, después de larga temporada de terapia intensiva, completamente entubados, por ejemplo, y la respuesta el día que mueren es: hicimos todo lo posible. Y quizá ahí la respuesta a tu pregunta sería: ¿y si nos dejamos morir? O sea, como hay que morir, no, bueno, como hay que morir. Si dejamos de intervenir la muerte, bueno, si dejamos que... A ver, no estoy diciendo matar a nadie, ni estoy diciendo no intervenir cuando hay que intervenir, digamos. Lo que estoy diciendo es: ¿qué es esto de supuestamente alargar vida cuando lo que está aconteciendo en determinadas circunstancias es que solo hay aparatología? Claro, pero no hay que perder de vista que en esa franja digamos, hay un negocio muy importante de la industria médica, ¿no? O sea, a la hora de evaluar esta problemática, digo, porque en ese lapso de la vida de las personas igual hay un consumo de industria médica muy importante. Totalmente, eso es absolutamente cierto, pero eso solo no alcanza para explicar qué hacemos con los cuerpos cuando los cuerpos van cumpliendo su ciclo. No es solo una cuestión de comercio. No. Y en todo caso, la pregunta desde el punto de vista filosófico sería, bueno, ¿cómo es que se hace posible que esto sea comerciable? ¿no? ¿Para qué sirve el comercio de los cuerpos en esa instancia? Y entonces te podés remitir a cantidades de cuestiones que sí, digo, si lo pensamos exclusivamente en términos de mercado, ya todos sabemos lo que pasa con eso y cómo se incita. Estamos ahí a 2 días de que se logre la legalización, creo que se dice, del aceite de cannabis para el tratamiento, qué sé yo. Y sí, pero el tema es que todos sabemos que se va a legalizar el día que el mercado pueda domeñar eso. Y entonces se va a hacer mucho más difícil, digamos, que tenga acceso a la gente, porque una vez que la industria farmacológica se haga cargo de esto, lo cual supone una cantidad de cuestiones de cumplimientos de normas preestablecidas, internacionales, etcétera, etcétera, bueno, en términos de mercado sabemos que es un producto que va a subir muchísimo su valor, con lo cual se restringe la posibilidad de enfermos que necesiten tener acceso a esto, ¿no? O sea, bueno, esa forma muy perversa de construcción de modo social, que son modos políticos, ¿no? La política es los modos de convivencia, eso es política. El modo en que vivimos entre todos, eso es política. La idea es: tratemos de inventar formas estas que generan, que producen como efecto, que tienen como efecto, digamos, esta cuestión del gran comercio, que no es solamente sobre la salud, pero bueno, estamos hablando de salud y enfermedad, ¿no? Un poco esa es la idea, y acá hay que desmenuzar muchas ideas. De última, uno en una entrevista está siempre hablando como rápidamente y muy a la superficie, digamos, ¿no? Claro. Pero digo, me parece que ahí, para poder, hace un momento me preguntabas cómo frenar esto.
En principio los huracanes son difíciles de parar, pero más bien hay que seguir una corriente e intentar ver qué se puede hacer ahí. Pero, digamos, de todas maneras me parece que algo importante para hacer es inventar formas de convivencia que no produzcan como efecto ese gran mercado, digamos. Bueno, ya reflexionar, Susana, es un punto de partida en este tipo de congresos muy importante. A mí sí, absolutamente. Por eso decíamos hace un rato, ¿no? Que haya tanta cantidad de gente, de personas, más que de gente, pensando su práctica profesional o su práctica de salud, su práctica de convivencia con otras formas, digamos, medicinales, o de pensar y concebir lo que es un bienestar en términos de salud. Bueno, eso sin ninguna duda, eso también genera efectos. Eso también es un modo político. Me parece a mí el modo político que elige formas de convivencia, por lo tanto se convierte en una política, deseable. Susana, gracias. No, muchas gracias a vos.